¿Ya está allí? ¿Sí está allí o no está allí en el Salmo 1? ¿Sí está acá en la iglesia usted? ¿Sí, seguro está acá? Ok, Salmo 1 está allí. Ok, faltan hartos. Vamos a leer los 6 primeros versículos. Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. No sucede lo mismo con los malos, son como paja inútil que esparce el viento. Serán condenados cuando llegue el juicio, los pecadores no tendrán lugar entre los justos. Pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malos lleva a la destrucción. Amén. Dígale al que tiene al lado, mantén la atmósfera correcta. Eso. Vuélvalo a decir de pronto, dígale, mire para el otro lado mejor, dígale, mantén la atmósfera correcta. ¿Por qué debemos mantener la atmósfera correcta? ¿Qué es una atmósfera? Es ese ambiente que nos rodea, que determina todo lo que pasa en nuestra vida. Es el ambiente que te está rodeando, que determina todo lo que pasa en tu vida. Por lo tanto, es muy importante uno mantener la atmósfera correcta. Porque si usted y yo mantenemos la atmósfera que no es, esta atmósfera va a determinar cosas para nuestra vida que no deberían pasar. Así que hay que mantener la atmósfera correcta siempre. Y tú y yo debemos preguntarnos siempre, ¿qué atmósfera estoy habitando? ¿Qué atmósfera es en la que yo vivo? Porque eso determina todo en tu vida. Así que es muy importante eso, muy importante eso. Usted puede estar en un lugar físico, pero la atmósfera espiritual de ese lugar determina lo de su vida. Y es que cuando me refiero a esa atmósfera espiritual, me estoy refiriendo que puede ser la atmósfera de Dios o la atmósfera satánica. Y cada lugar, cada momento, en todo hay una atmósfera. Aquí estamos nosotros en la iglesia y hay una atmósfera. Está la atmósfera del Espíritu Santo. No sé si usted todavía lo siente, yo lo sigo sintiendo él acá mientras que le estoy predicando. Soy bajo su atmósfera. Acá en la iglesia estamos bajo la atmósfera de él. Y esa atmósfera provoca cosas. Por eso ustedes saber que hay bendiciones, hay cosas que se alinean en su vida, mejoran en su vida, sencillamente por la atmósfera en la que se encuentra. A veces vamos a lugares donde la atmósfera no es correcta. Hay personas que entran y van a la discoteca. Inmediatamente la atmósfera de la discoteca les cubre. Y si usted pudiera abrir los ojos de una discoteca, sus ojos espirituales, usted vería una discoteca plagado de demonios, cantidad de demonios, demonios maltratando vidas, demonios cautivando vidas, y la gente feliz, pero no se da cuenta que bajo ese lugar están en una atmósfera espiritual incorrecta, que está provocando cosas en sus vidas. Como lo decía la pastora ahora en el tiempo de diezmos y ofrendas, usted debe mantener la atmósfera correcta en su hogar. La contienda saca la prosperidad. Si usted deja que en su hogar sea lleno de contienda y mantienen peleando en su hogar, eso saca la bendición. Y ella lo explicó muy bien. Por eso es importante antes de diezmar decir, Señor, perdóname si yo tengo algo contra alguien. Porque si usted permite la contienda en su hogar, eso se empieza a llevar la bendición. Y usted dice, pastor, pero me ha ido bien. Tal vez el Señor tiene más para usted y no está llegando por la contienda.
¿Por qué? Porque esa contienda en el hogar crea una atmósfera que determina todo lo que pasa en su casa. Las cosas que se ven en el hogar, los programas que se ven en televisión o ahora en el celular, ¿no? Porque cada uno está en cada habitación viendo cosas diferentes y eso empieza a crear una atmósfera en el hogar. Así que hay atmósferas y esas atmósferas determinan todo lo que pasa, como lo dice el Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hay una atmósfera que es habitar al abrigo de Dios, morar bajo la sombra del Omnipotente. Hay una atmósfera que es bajo la presencia de Dios, que es la mejor atmósfera donde usted puede mantener, porque ahí usted puede decir lo que dice el Salmo: diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Usted está protegido bajo esa atmósfera. Así que, ¿qué atmósfera estás permitiendo que habite? ¿En qué atmósfera mantienes metido? ¿En qué atmósfera te mueves todos los días? Y esas atmósferas están determinando lo que vives, lo que tienes, lo que alcanzas, lo que logras. A veces usted dice: yo no sé por qué no estoy viendo la bendición. Sencillamente es por la atmósfera en la que andas. No sé por qué todo se me está trancando. La atmósfera en la que andas. No sé por qué no me llegan las respuestas. Por las atmósferas en las que andas. Y quiero hablarte de dos atmósferas hoy. La primera atmósfera se llama la atmósfera de la destrucción. ¿Cómo se llama? La atmósfera de la destrucción. Y acompáñenme nuevamente ahí al Salmo 1. Y leamos primeramente el verso 1. Dice: qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con ¿quién? Con burlones. Las personas que te rodean determinan la atmósfera que te rodea a ti. Las personas con las que andan crean una atmósfera que determina las cosas que te suceden a ti. ¿Usted piensa que no ocurre nada andar con sus amigos que andan echando madrazo todo el día? Sí, dice: no, pero yo no digo madrazos y le felicito, pero sí se está metiendo en una atmósfera en la que ellos crean. Así que si el que echa madrazos y usted todo el día ahí y se ríe de lo que dicen, esa atmósfera es la que le envuelve y le determina todo en la vida. Y habla 3 personas de las cuales usted debe evitar para que no le creen una atmósfera de destrucción. Y ya le digo por qué esa atmósfera de destrucción. Habla primero el que no sigue el consejo de malos, ¿no? Que no anda escuchando el consejo de los malos. Hay gente que es mala consejera y la Biblia le está diciendo: aléjate, porque esa gente mala consejera crea una atmósfera incorrecta. ¿Cuál es? El que le dice: desquítese, ay amiga, véngase, hágale lo mismo, le fui infiel, móntele los cachos también. Esos malos consejeros, no va, dígale tal cosa, diga la mentira de esta forma. Esos son malos consejeros. Y si usted anda con ellos, dice la Biblia, lo agarró la atmósfera y esa atmósfera determina lo que pasa en tu vida. Desquítese, hágale lo mismo. No se deje. Aprovéchese. La estamos invitando, marranelo. Las malas o los malos consejeros crean una atmósfera de destrucción. Pero dice otro tipo de personas, los pecadores. Dice: pastor, entonces no ando con nadie. No, se está refiriendo a cuando usted comparte con aquellos que solo les gusta vivir en sus deleites y sus placeres, ellos le crean una atmósfera. Ame al pecador, predíquele al pecador.
que su atmósfera influencia al pecador. Pero si usted deja que la atmósfera del pecador sea el que lo influencie, ahí empieza la destrucción. Y hay personas que viven solamente para sus deleites y placeres. Y entonces mantienen hablando, yo voy a salir, tengo 2 novias. Y usted los está escuchando. Y usted le dice, venga, juícese. No, al contrario, voy a conseguir una tercera. Y empieza y usted le escucha todo lo que dice. Cuando se da cuenta, lo cogió esa atmósfera. Se da cuenta, usted no se da cuenta y lo agarró. Personas que le mantienen diciendo, disfruta la vida, anda, sé feliz, vive esto, sé libre. Usted dice, no, yo tengo que agradar a Dios. Pero si tú sigues dejando que esa persona hable y tus oídos escuchando todo lo que hable esa persona, cuando te das cuenta, ay, pues sí, el domingo yo debería irme de paseo, volarme con los muchachos, irme por allá, disfrutar, pasarla rico, y la atmósfera te agarró. Pero también habla otro tipo de personas. Dice los burlones. ¿Y sabe qué significa burlones ahí? No solamente el que mantiene burlándose de la gente, sino también los que son criticones y quejosos, porque es la misma palabra para las 3: burlón, criticón, quejoso. Entonces, si usted mantiene con esas personas que se burlan de todo el mundo, ay, mire, como viste horrible, uy, sí. Si usted mantiene con el quejoso, el que se queja de todo, y ya le hablo más del quejoso, y si usted mantiene con el criticón, el murmurador, le agarró la atmósfera. Y entonces, ¿qué pasa? Le empieza a usted a rodear, es una atmósfera de destrucción. Y usted tratando de ser buen cristiano, hacer las cosas bien, congregarse, ir a la célula, adora a Dios, ora todos los días, lee la Biblia, diezma, ofrenda. Pero si usted deja que esta atmósfera le agarre, arranca destrucción en su vida. Y es lo que debemos entender, las atmósferas determinan lo que vivimos. Determinan lo que vivimos. ¿Y por qué se llama atmósfera de destrucción? El verso 4, 5 y 6 nos dice, porque el que vive bajo esa atmósfera lo encamina hacia ¿qué? Vamos a leer el verso 4. No sucede lo mismo con los malos. ¿Son como qué? Paja inútil que esparce el viento. 5. Serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos. 6. Pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malos los lleva a la destrucción. Arranca a decir primero que son paja inútil. ¿Qué es paja inútil? Es un concepto que usa mucho la Biblia. Se lo encuentra en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y la paja inútil resulta y pasa cuando cosechaban, cuando pasaban la hoz y recogían el cultivo de trigo o de cebada, y hacían como que empezaban a recoger ya lo que iban arrancando. Ahí pasa algo. Llega alguien que se dedica a una especialidad cuando cultivan, y es el aventador. ¿Usted lo ha escuchado en la Biblia, el aventador? Por allá en los evangelios habla mucho del aventador. ¿Y cuál era la tarea del aventador? Cogía lo que se recogía, ¿no? Vamos a estar acá una rume de trigo. Cogía esa rume de trigo, miraba hacia dónde estaba soplando el viento y tiraba o aventaba todo el trigo al viento. Y sucedía el proceso de aventar. ¿Qué pasa? El trigo, por su peso, vuelve y cae al suelo. Pero la cascarilla, la hojarasca que estaba ahí con el trigo, se la lleva el viento. Era la forma más simple, fácil y práctica de separar el trigo de la cascarilla, el trigo de esa pajita inútil. Porque es tan inútil que no sirve ni para, tiene una combustión muy rápida, o sea, no sirve ni para hacer fuego, que usted dice, lo prende y ya, se quemó. No sostuvo una llama, no servía para nada. Entonces, que se la lleve el viento, porque era liviana. Y el trigo caía en los granitos al suelo. Y entonces cogían ya
puro trigo y lo empezaban a almacenar. Y está diciendo, el que anda con esa gente, el que permita que la atmósfera de esas personas lo rodeen, son como paja inútil que esparce el viento, dice el verso 4. ¿Por qué andar con esas personas? Me mete en una atmósfera de destrucción porque me vuelve como paja inútil que lleva el viento. ¿A qué se refiere? Sencillamente que el que permite que esa atmósfera lo rodee, las situaciones de la vida siempre se lo llevan por delante. Pasa el problema más chiquito y se lo lleva por delante. El enemigo viene y lo ataca y la arrasa hasta el rancho. Viene cualquier problema y eso le acaba muchas cosas. Empiezan a hablar, no sé, de fútbol, y uno dice me gusta el Tolima y el otro dice me gusta el Nacional, y se agarran en la casa y se pega una pelea y una cosa horrible y la cosa se pone pero súper pesada y grave y se hieren y se maltratan. Y cuando uno mira, pero estábamos hablando de una simpleza, de 2 equipos de fútbol, pero mire, terminamos casi que nos pegamos. Estoy bravo con mi esposo, con mi esposa, con mi hermano. ¿Qué pasa? Una pequeña situación se lo lleva por delante. Un pequeño desacuerdo hace que caigan en un pleito enorme. Una pequeña crisis los bota casi a la quiebra. Eso es ser paja inútil, que viene cualquier soplo de la vida y te lleva por delante. Pero el que no es paja inútil, viene el soplo de la vida y no lo mueve. Es más, avanzo contra el viento. ¿Viene el viento? Yo avanzo contra el viento. La atmósfera de destrucción cuando te rodea hace que las situaciones que pasen cuando sople el viento de las circunstancias te arrasen y te lleven quién sabe a dónde. ¿Va conmigo? Pero también dice que esa atmósfera de destrucción produce condenación. El versículo 5 dice, serán condenados. Trae maldición. Usted empieza a andar con esas personas que crean esa atmósfera y puede que usted no diga nada, usted solamente sea observador y oidor, pero esa atmósfera lo empieza a maldecir. Y entonces le empiezan a cerrar los cielos, no le empiezan a llegar bendiciones, le pasan cosas malas y uno dice, pero Dios mío, estoy juicioso. Sí, pero la atmósfera en la que andas no es juiciosa y está trayendo maldiciones a tu vida. Y termina el versículo 6 diciendo, el Señor cuida la senda de los justos, pero la senda de los malvados los lleva a la destrucción. Y por eso se llama una atmósfera de destrucción, porque lleva a la destrucción. Si sigues bajo esa atmósfera, se va a destruir tu familia, se va a destruir el hogar, se va a destruir las finanzas, se va a destruir ese proyecto que estás construyendo, se va a destruir las relaciones con esas personas, se van a destruir las relaciones con tus hijos. Trae destrucción, se van a dañar las cosas. Por eso es muy importante mirar en qué atmósfera ando. Comparta, sea alegre, sea luz para las personas, pero el momento en que usted sienta que la atmósfera cambió, chao. El momento que sientan que empezaron a criticar, a murmurar, a criticar a alguien, chao. Chao, mis amigos, chao, compañeros, me tengo que ir. En el momento que usted sienta que la atmósfera cambió de tono, empezaron con los chistes verdes, con los cuentos lascivos, adiós. En el momento que empezó a hablar de cosas y de su fanfarronada, de lo que hace y deshace, chao. Eso es lo que hay que hacer con esa atmósfera. En el momento que usted esté con esa persona y empieza a darle malos consejos, adiós. No, amiga, pero haga tal cosa, pero usted haría tal cosa, y empieza a aconsejarle, pero más torcido. Bueno, muchas gracias, chao. No permita que esa atmósfera le rodee, porque termina haciéndole paja inútil, termina trayéndole maldiciones y termina llevándolo a la destrucción y usted no se está dando cuenta. ¿Va conmigo?
Miren, dice que habla de los malos consejeros, de los que viven para sus placeres, los de pecado, y los burlones que yo le dije que son igual a los quejosos o criticones, ¿no? Mire, usted tenga cuidado con los quejosos. Es más, libérese hoy de ser quejoso. No se queje, porque miren, una persona que le gusta vivir quejándose, ¿no? Una persona que se queja de todo, trae esa atmósfera sobre su hogar o sobre su vida. ¿Por qué? Porque alguien que se queja es alguien que vive enfocado en lo negativo, vive enfocado en lo que falta, vive enfocado en lo que no hay, vive enfocado en la escasez. Eso es alguien que se queja. Su enfoque no es lo bueno, no es la bendición de Dios, no es que hay, no, su enfoque es falta, no hay, está escaso, hay escasez. Eso es un quejoso. Y llévese este principio espiritual de vida. Cárguelo, anótelo, súbalo al Facebook, lo que sea. No se lo tatúe, pero lléveselo. Lléveselo. En lo que te enfocas es lo que atraes a tu vida. En lo que te enfocas es lo que atraes a tu vida. El quejoso, ¿en qué se enfoca? En lo que falta, en la escasez. ¿Qué atrae un quejoso? Falta, escasez. Por eso las personas quejetas les falta. Todas las personas quejonas viven en escasez. ¿Por qué? Porque es en lo que se enfocan y por lo tanto es lo que atraen. Entonces usted puede tener un ser muy trabajador, tener un hogar lo más de lindo, pero si viven en su hogar quejándose, quéjese, les va a faltar. Y tal vez por ahí está el grifo abierto de por qué está faltando. Porque no está llegando la bendición como espera. Pero Señor, estamos orando, hemos ayunado para que envíes la provisión para eso. Hemos movido los cielos, hemos acudido. Señor, pero es que no llega la provisión para esto. ¿Qué pasa, Señor? Se nos estancó esto. La queja, la llave que está abierta. Porque en lo que te enfocas, lo atraes. Dígale al que tiene al lado y con eso me lo despierta. En lo que te enfocas, lo atraes. Amén. Miren, Marcos 5:38 al 40 dice: vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y gemían mucho. Y entrando les dice: ¿por qué alborotáis y lloráis? La muchacha no está muerta, mas duerme. Y hacían burla de él. Mas él, echándolos fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la muchacha y a los que estaban con él y entra donde estaba la muchacha. Jesús entra a la casa. Jesús entra a la casa de Jairo. Su hija acababa de morir. ¿Qué hay en esa casa? Personas llorando, ¿no? Obviamente, ¿qué atmósfera usted no encuentra en un funeral? Pues tristeza, dolor, llanto, ¿no? Luto, esa es la atmósfera que usted encuentra. Pero además de eso, Jesús encuentra una atmósfera de incredulidad, porque él dice, la muchacha, proféticamente, estaba anunciando, la muchacha no está muerta, duerme. ¿Y qué hacen? Se burlan, se ríen. Es decir, no creemos que la resucites. Y además de la atmósfera de llanto y luto, de la atmósfera de incredulidad, pues está la atmósfera de burla, porque se burlaron. Él estaba listo para hacer algo, pero se burlaron.
¿Y qué hace Jesús ante esa atmósfera? Los saca. Iba a resucitar a la niña, pero sabía que eran estorbo esas personas, porque esas personas, en lugar de traer la atmósfera de fe, estaban trayendo la atmósfera de incredulidad. En lugar de traer la atmósfera de gozo, estaban trayendo la atmósfera de burla, y los saca. Así que para realizar el milagro, Jesús saca a las personas que están creando la atmósfera correcta. Y esta es otra frase para usted, para que la anote, la tome y la ponga en su perfil y la ponga en su casa si quiere, pero no se la va a tatuar. La atmósfera que crean muchas personas están evitando tu milagro. La atmósfera de las personas con las que andas está evitando tu milagro. Tu milagro no ha pasado porque las personas que te están rodeando están creando la atmósfera incorrecta. Así que quieres ver tu milagro, crea la atmósfera correcta. Quieres ver tu milagro, saca las personas, saca las que no deben estar. Quieres que ya se abran las puertas y veas ese milagro, saca a esas personas que están trayendo la atmósfera que no debe permanecer. Hay cosas en nuestras vidas que están detenidas solamente y sencillamente por las personas que nos están rodeando. No eres tú, no es tu falta de fe, tú has creído. No es que tú digas, yo no sé por qué Dios no me ha contestado. No, no eres tú. Son las personas con las que te están rodeando, las que están deteniendo tu milagro. Así que sácalas y crea la atmósfera correcta para el milagro. Y eso lo dice Proverbios 13:20. El que anda con los sabios, sabio será, mas el que se allega a los necios será quebrantado. Sigue juntándote con necios y solamente quebranto viene a tu vida. Júntate con sabios y vas a ser más sabio. Dice 1 Corintios 15:33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones de esas personas que estás teniendo con esas personas te corrompen. Por más que tú no seas igual, te corrompen. Te corrompen. Y la Biblia nos está enseñando que usted y yo adquirimos automáticamente el espíritu de esas personas. Pero si tú sigues ahí, tarde o temprano empiezan a influenciar a tu vida. Así que pilas con la atmósfera de destrucción que la crean tres tipos de personas. Los malos consejeros, esos que aconsejan mal, eso que le está echando más sal a la herida, eso que envolverlo es un pacificador lo vuelve un venenoso tóxico. En vez de decirle, ve, habla con él, tranquilo, arréglense, le dicen, vaya y usted grítele. Pero escóndale las cosas. Rómpale eso. No se deje. Los malos consejeros. Esas personas que viven para su placer y que mantienen contándole todo lo que hacen y todo lo que disfrutan haciendo el pecado y la buena vida. Sáquelas. Comparta con ellas, pero cuando ya empiecen ahí con sus cuentos, sáquelas. Por eso muchas personas que usted invita no vienen a la iglesia, porque les da miedo ser confrontados con la verdad, que su vida no es correcta. A veces creemos que una iglesia es para que nos hablen bonito y que todos salgamos contentos de cómo nos hablaron. Pero la verdadera iglesia es la que confronta, la que llegó acá y con la verdad de la palabra de Cristo se da cuenta que su vida va por el mal camino, está haciendo lo malo. Y hay personas como son confrontadas, no vuelven. Son confrontadas por la palabra, jamás vuelven. ¿Por qué? Porque les gusta lo que ojos que no ven, corazón que no sienten. Si yo no escucho que estoy andando mal, pues me quedo tranquilo, disfruto más la vida. Pero ¿para qué voy a la iglesia? Porque allá sencillamente voy a escuchar lo que está mal en mi vida. Y eso me incomoda. Por esa razón,
Hay personas que aceptan su invitación y otras que no. Y hay unas que las aceptan, pero todos regresan. ¿Por qué? Porque no les gusta que les desacomoden de su vida, que es solamente vivir como yo quiero, disfrutándola como deseo. Y la palabra de Cristo lo confronta con lo que es la verdad. Y las personas que son burlones, quejosos o criticones. Esa amiga que siempre que se ve usted termina chismoseando de todo mundo y no se le escapa a nadie, esa amiga no la vea. Cuando empiece la queja, a criticar, a murmurar de todo el mundo, dígale chao. Ríanse, disfruten, échense en cuentos, sí, comenten ciertas cosas, pero ya. Ese amigo criticón, murmurador, ya. Nosotros hace muchos años tuvimos un amigo que, siempre que nos veíamos con él, siempre llegaba a murmurar, a criticar de alguien. Siempre, siempre, siempre. Gracias, Caleb. Siempre, siempre llegaba a criticar a alguien. Siempre llegaba a murmurar. Y descansamos cuando no lo volvimos a ver. Nos dicen, ve, pero ¿por qué? Como que sentimos más paz, hay como que tranquilidad, como que el corazón no está angustiado, como que, ¿qué pasa? Pues que no nos volvimos a ver con él. Creaba una atmósfera que sin darnos cuenta nos absorbía y nos robaba bendición. Esa atmósfera de destrucción la crean esos tres tipos de personas. Pero ya quiero hablarte de otra segunda atmósfera y con eso finalizo. Esa segunda atmósfera la encuentra usted en el verso 2 y 3 del Salmo 1. Sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto a su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Mira, está diciendo, mire, en cambio hay otro tipo de personas que crean una atmósfera diferente. No son esas que andan con el mal consejero, no son esas que andan con el pecador, no son esas que andan con el burlón, criticón, murmurador. Son esas que se deleitan en la palabra de Dios y meditan en ella de día y de noche. Y esa atmósfera se llama la atmósfera de la vida y prosperidad. Tú quieres crear una atmósfera de prosperidad, tienes que deleitarte en la palabra de Dios y meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Así se crea esa atmósfera. Así es la forma en que esa atmósfera me persigue. Porque acuérdese el principio, lo que sucede en mi vida está determinado por la atmósfera que me rodea. Si la atmósfera de prosperidad me rodea, mi vida va a tener prosperidad. Y hay que deleitarse, dice, deleitarse. Ande con gente que se deleita en la palabra. Y verá que le ayudan a crear esa atmósfera. Por eso le digo, asistan a las células. Si usted no está asistiendo a una célula, asista. Usted necesita rodearse de personas que igual que usted, aman y se deleitan en la palabra de Dios. Ande con esas personas. Mire, con todos estos que ve acá, son los que usted debe andar. ¿Por qué? Porque aman la palabra de Dios. Se deleitan en la palabra de Dios y entonces empiezan a hacer que se cree esa atmósfera en usted. Vaya a una célula. Lleve a esa persona que no conoce de Cristo, ese familiar que no ha venido a la iglesia, llévelo a la célula. Mire, las células es el brazo evangelístico de la iglesia. A veces es más fácil que vaya a una célula que vengan aquí a la iglesia. Siga invitándolos a la iglesia, pero si no vienen, invítelos a la célula. Y ahí usted empieza sin querer, queriendo, a evangelizar a esa persona. Esa persona dice, no, la iglesia, acompáñenme a una casa de unos amigos que vamos a tener un tiempo corto de oración. Acompáñeme. Y se dispone más a ir a la casa, porque no tiene el título iglesia. Y ahí usted empieza a evangelizar a esa persona.
Ese familiar que no se ha convertido, llévelo a la celda y se da cuenta que se empieza a convertir. Ese amigo que no se ha convertido, llévelo a una celda y se empieza a convertir. La celda es el brazo evangelístico, porque la celda nos juntamos los que amamos y nos deleitamos en la palabra de Dios, y eso es una atmósfera de prosperidad. Pero también dice la palabra que esa atmósfera de prosperidad se crea meditando en la palabra de Dios día y noche. ¿Y qué es meditar? Porque es que nosotros tenemos el concepto que nos han dado las religiones orientales sobre la meditación, que meditación es hacer la flor de loto, esa posición que usan los espiritistas, que la meditación es poner la mente en blanco. No ponga su mente en blanco, su mente no debe estar en blanco, su mente en blanco la habitan demonios. Que la meditación debo anular todo pensamiento por mi mente. No, eso no es meditación. Eso no es meditar. No, medita, desconéctate de la realidad en este momento. Suelta, que no pienses en nada. No, esa no es la meditación que habla la Biblia. La meditación que habla la Biblia tiene 4 componentes, porque la palabra meditar tiene estas 4 facetas en la Biblia. Y la primera es alinear mis pensamientos con los pensamientos de Dios. Ahí usted está meditando la palabra de Dios. Dios piensa esto, usted empieza a leer. Dios piensa que mentir es malo. Entonces, si Dios piensa que mentir es malo, yo alineo mis pensamientos. Entonces, en mis pensamientos también, mentir es malo. Y empiezo a alinear mis pensamientos con los pensamientos de Dios. Pero lo segundo que significa meditar es musitar. ¿Qué es la palabra musitar? Leer en voz baja. Cuando usted medita la Biblia tiene que musitarla. Léala en voz baja. No la lea como hacemos normalmente, ¿no? Que uno lee para uno en su mente. No, siempre que lea la Biblia, vaya mencionando: bienaventurado el varón que no estuvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Cuando tú la lees en voz baja, es decir, que te escuches tú, estás musitándola y ahí estás meditándola. Pero también el significado de la palabra meditar en la Biblia, además de alinear mis pensamientos con lo de Dios, musitarla, es mascullar. ¿Sabe qué es mascullar? Repetir una y otra vez. Pronunciar una y otra vez. Como cuando en el colegio nos colocaban a repetir, ¿no? Mascullar. Entonces, acabo de leer: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces, la mascullo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Vuelvo y la mascullo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores, ni en silla de pecadores se ha sentado. Y ahí la estoy meditando. Pero por último, el cuarto concepto que implica la palabra meditar es rumiar. Sí, así como las vacas, ¿no? Rumiar. Que cogen el alimento, cogen el pasto y usted la ve, ¿será que ya va a mandar? Y no, ella sigue. Y pasan 2 minutos y dice: ya se lo va a mandar. Y mastican prolongada y despaciamente. Es prolongado y despacio. Esto es rumiar. Esto es rumiar, prolongado y despacio. Así que cuando usted lea la palabra, no se afane por leerla. No, es que hoy me propuse leerme 2 capítulos, entonces tengo que leérmelos. Entonces el varón que anduvo en el consejo de malos. No, espere. A veces un solo versículo va a ser más nutritivo que 2 capítulos.
Si usted va a leer los 2 capítulos meditándolo, perfecto, excelente, maravilloso. Pero si va a leer 2 capítulos leyéndolo rápido, no estás meditando. Rumiar. Ya me lo leí. Espere. Venga, lo abordo por otro lado. Creo que ya entendí, pero pues abordémoslo por esta parte a ver qué tal. Con un versículo usted se puede demorar un resto de tiempo, pero ahí estás meditándola. Así que la Biblia no es un libro para leérselo como cualquier libro que usted se lo lee. Por eso, si usted se gastó 1 hora leyendo un versículo, meditando un versículo, has hecho lo que el Señor quería que hicieras. No es correr, es sacar lo que ella tiene. Dice la Biblia que cuando te deleitas y cuando meditas, que meditar implica 4 cosas, ¿no? Alinear mis pensamientos con los pensamientos de Dios. Segundo, musitar, es decir, leer en voz baja. Tercero, mascullar, que es ¿qué? Leer y releer. Y cuarto, rumiar, darle vueltas y abordarlo por acá, y si lo abordo por acá, y si lo leo en esta, y si venga lo abro en otra versión de la Biblia, a ver cómo lo dice otra versión. Las versiones no están ahí como para que usted diga esa es más bonita, las versiones están para que usted lo ayuden a entender de otra forma. Entonces usted dice, leí en la Reina Valera, pero no entendí. Voy a leer en la que siempre lee el pastor, la Nueva Traducción Viviente. Tampoco lo entendí. Venga, lo saco en otra Biblia, en otra versión, a ver si lo entiendo. Eso es rumiar. Que usted lo aborda por acá, lo aborda por acá, lo aborda por acá. Venga, lo leo por este pedacito. Venga, lo leo por partes, a ver si lo entiendo mejor. Y le da vueltas hasta que lo rumió tanto que usted dice, le saqué todo. Todo lo que tenía que sacarle el nutriente a ese versículo se lo saqué. Meditaste. Cuando meditas en la palabra de Dios, creas la atmósfera de prosperidad. Y dice que pasa algo cuando tú andas bajo esa atmósfera de prosperidad. El versículo 3, ¿qué dice? ¿Cómo dice? ¿Son como qué? Como árboles que están ¿qué? Plantados a la orilla de un río. ¿Sabe qué beneficio trae un árbol plantado a la orilla de un río? ¿Pero por qué le pasa eso? Porque ese árbol no depende de las temporadas. El árbol que está plantado lejos del río depende de la temporada de lluvia. Estos árboles que están acá, que usted ve afuera, dependen de la lluvia. Dependen de la temporada. ¿Por qué? Todos estos arbolitos están aguantando, estaban sufriendo, se estaban secando poco a poco, hasta que ahorita llovió, gracias a Dios. Les toca esperar a que llegue. En cambio, el que está plantado junto a corrientes de agua no depende de la temporada. No necesita que venga la temporada de lluvias, no, porque aún así el río se esté secando, el subsuelo donde tiene sus raíces están absorbiendo humedad. Hay humedad todavía ahí en la tierra. Está fangoso el río, se está secando, no importa, hay humedad y el árbol mantiene vivo. No depende de la temporada. Amén. Ay, Señor, que llegue diciembre para que mejoren las ventas. Pero si eres un árbol plantado junto a corrientes de agua, no necesitas que llegue diciembre para que mejoren las ventas. Las ventas están buenas todo el año porque tú no dependes de temporadas. Amén. Que llegue tal cosa para que deje de estar peleando mi esposo o mi esposa. A ver si calma, tranquiliza unos días. No, cuando eres un árbol plantado junto a las corrientes de agua, es decir, cuando eres alguien que medita la palabra de Dios de día y de noche, no depende de la temporada, siempre va a haber paz en tu hogar. Que se vayan estas personas para que ya haya paz en este hogar. No. Que mi bebé de 40 años se vaya y se independice, a ver si se quita tanta turba en este hogar. No, no vas a depender de temporadas, tu hogar va a mantener en paz siempre. ¿Pero por qué? Porque estás plantado a las corrientes de agua. Es decir, meditas la palabra de día y de noche. Y sigue diciendo, dice, es como árbol, ¿qué? Plantado.
No es árbol que llegó como coincidencia ahí. Fue plantado. Es decir, si tú quieres vivir bajo esa atmósfera de prosperidad, tienes que tomar la decisión. Tienes que tomar la decisión de plantarte en esa atmósfera. Estos días leyendo un libro con Ana, el pastor en el libro decía, usted no debe buscar un tiempo para Dios. Usted debe determinar un tiempo para Dios. Es muy diferente. Buscar un tiempo para Dios depende. Hoy estuve desocupadito, hay tiempito para Dios. Uy, mañana estuve muy ocupado, no alcancé a darle tiempo a Dios. No, dice usted determinado un tiempo para Dios. Es decir, todos los días de 5 a 6 de la mañana es para Dios y punto. Llueva, truene, relampaguee. Determiné un tiempo para Dios. Lo mismo el meditar la palabra de Dios. Tú tienes que plantarte, determinar, me planto que voy a meditar la palabra de Dios de día y de noche. Voy a parar a las 5 y voy a meditarla, voy a rumiarla, voy a musitarla, voy a mascullarla. Y en la noche antes de dormir, no, antes de ver, ¿qué es lo que están dando? Masterchef, antes de ver Masterchef, voy a meditar la palabra de Dios. Así esté bueno, así están haciendo arroz con pollo delicioso, voy a meditar la palabra de Dios, llueve, truene, relampaguee. Te determinas. Si tú no te determinas para meditar la palabra de Dios, no va a pasar. A ratos lo vas a hacer, otros ratos no lo vas a hacer. Y entonces nunca vas a vivir bajo la atmósfera de prosperidad. Es para los que deciden plantarse, amén. Pero continúa diciendo, es como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Que da qué? Su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Yo les he dicho, y le hemos repetido como iglesia mucho, que debemos ser muy entendidos. Por eso hay que pedirle al Espíritu Santo que se mueva en esa faceta sobre nosotros como espíritu de entendimiento o inteligencia. Porque hay que ser entendidos en lo que Dios está haciendo. Hay que ser entendidos en los tiempos de Dios. Y se lo hemos dicho harto, mire, usted tiene que entender los tiempos de Dios. Porque si usted no entiende los tiempos de Dios, se le pasaron, se le fueron y los perdió. El árbol plantado junto a corrientes de agua, el que vive bajo esa atmósfera de prosperidad, da su fruto a su tiempo, es decir, no se le pasa la temporada. Si llegó la temporada de respuestas, la vive, disfruta de esa cosecha. Si el Señor tiene para ti y para mí que agosto es el tiempo de las bendiciones y la cosecha, cuando tú vives meditando en la palabra de Dios, vas a mantener bajo esa atmósfera de prosperidad que no va a permitir que se te pase ese tiempo de bendición que es agosto. Pero si no vives bajo esa atmósfera, en agosto es el mes que usted ya más pelea, el agosto es el mes en que menos horas, el agosto es el mes en que más se desjuició. Y se le fue la bendición, el tiempo de la bendición. Dios dijo, oh, ya lo tenía ahí. Y este bendita cabezón, cabezona, en lugar de en agosto creerme, orar, buscarme con ganas, que era el tiempo que venía la respuesta, se puso alborotado a ser incrédulo, a gritar, a pelear con todo el mundo, a quejarse, a no orar. Y se le fue. Toca esperar 2 años, que en 2 años voy a enviarle otra temporada de bendición. Dios dijo este año para nosotros que será el año ¿de qué? Del cumplimiento de las promesas. Eso es lo que determinó para este año. Pregunta, ¿se te va a pasar? Porque quién sabe cuándo vuelva a ser un tiempo de cumplimiento de promesas. ¿Hasta cuándo vuelva ese tiempo de cumplimiento de promesas? ¿Se te va a pasar? ¿Quedan cuántos meses? ¿5? ¿4? Uy, esto está volando ¿Sí? ¿4 sí? Está volando. Quedan 4 meses y medio. O nos pellizcamos y nos alineamos y entendemos que este es el año del cumplimiento de las promesas y empezamos a alinearnos con Dios. O se nos fue. Se nos fue. Simplemente por cabezones, por no ser entendidos, por no saber cuándo es el tiempo de cosecha.
que no es saber cuándo es el tiempo que va a dar fruto. Pero acá está diciendo la palabra que el que vive bajo esa atmósfera de prosperidad da su fruto a su tiempo. Cuando es el tiempo de recibir promesas, en ese tiempo esa persona da fruto. Amén. Y termina diciendo, y todo lo que hace, todo lo que hace prospera. Vivir bajo la atmósfera de prosperidad hace que todo lo que usted y yo hagamos prospere. Monte el negocio de arepas con chicharrón. Usted dice, pero todo el mundo tiene arepas con chicharrón, pero el suyo va a prosperar. Prospera. 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 Eso es lo que quiere el Señor. Todo lo que hagas prosperas. No que tú hagas y quebró. Empezaste esto, no, me tocó retirarme porque me quedó grande. Me puse a estudiar esto y no, me desanimé. Me dio ansiedad y me retiré. No, el Señor quiere que lo que inicias prosperes, conquistes, lo logres. Pero eso pasa cuando la atmósfera de prosperidad está sobre nosotros. ¿Y cómo hacemos que la atmósfera de prosperidad esté sobre nosotros? Deleitándonos y meditando en la palabra de Dios. Te pregunto, ¿en qué atmósfera estás plantado? ¿Qué atmósfera estás viviendo? ¿En qué atmósfera andas todos los días? ¿Qué atmósfera permites que sea la que te rodee? Pastor, yo no sé por qué me pongo peleón a cantarle todo eso de un momento a otro. Ya no vas a volver a crear esa atmósfera. Crea la atmósfera sobre tu hogar, una atmósfera espiritual que traiga bendición. Saca esa atmósfera de destrucción. Crea la atmósfera de prosperidad, ya sabes cómo es. Deleitarse y meditar la palabra de Dios de día y de noche. Haz esas 4 cosas con la palabra de Dios. Alinea tus pensamientos con los pensamientos de Dios. Repítela, léela en voz baja. Repítela, léela y léela, repítela. Y ruméala. Cójala por todos los lados que tenga que coger. Usted la medita de día y de noche y se crea una atmósfera. Y es la atmósfera de prosperidad y usted dice, ve, me está yendo bien, ve, me están llegando las respuestas que Dios prometió en el tiempo que me las prometió que iban a acontecer. Ve, estoy haciendo las cosas y me están yendo bien en todo lo que hago. ¿Qué está pasando? Es que estoy viviendo bajo una atmósfera de prosperidad. Amén. Cierre sus ojitos si es tan amable.